Hola, hola, bienvenidos a Balance y Sazón. Mi nombre es Lucy García. Soy nutrióloga y educadora en diabetes. Manejo la alimentación intuitiva y la alimentación consciente. Me apasiona enseñar a las personas a encontrar un balance con su alimentación, no solamente buscando una adecuada nutrición, sino un balance con sus emociones, con su alimentación, con su salud física y mental. Porque comer no debe de ser con culpa, con miedo o con obsesión. Comer debe ser mucho más que eso. Por eso, en este programa te ofrezco temas donde aprenderás a mejorar tu salud y también a mejorar la relación con la comida y con tu cuerpo. Así que sean bienvenidos a un programa más de balance y sazón. Y bueno, pues bienvenidos a un programa más de Balance y Sazón, que como cada lunes estamos aquí en Radio Centro Multicultural, acá en Pontiac, Michigan. Y como cada semana les digo que traigo un tema muy interesante porque es un tema muy común que nos interesa muchísimo a las personas que tenemos diabetes o que tenemos algún familiar con diabetes. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar mi diabetes, pero sin dietas y sin restricciones. Y van a decir, bueno, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible comer sin dietas ni restricciones si tengo diabetes? Y de lo que se trata es de cuidar de lo que como, porque inmediatamente cuando me dicen tengo diabetes, lo primero que se me viene a la mente es el ya no voy a poder comer lo que me gusta o el miedo a comer algo y que me haga daño. Entonces, vamos a hablar de comer sin obsesión, de comer sin miedo y comer sin dietas ni restricciones. Sí se puede, sí se puede. Así es que, bueno, vamos a hablar un poquito. Para empezar, vamos a conocer qué es la diabetes. La diabetes, ya hemos tenido otros programas anteriormente hablando sobre temas muy similares. Así es que si quieren ver esos programas, tuve un programa súper interesante con la doctora Iracema Vázquez. Ella es doctora y también aplica la alimentación intuitiva consciente. Hablamos sobre el tratamiento de la diabetes como desde un enfoque médico no pesocentrista. Y también tuve un programa por ahí con el nutriólogo Moisés. Así es que, bueno, váyanse a ver porque hablamos sobre cómo llevar una nutrición en plenitud. Así es que es muy similar, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más sobre cómo comer sin dietas, pero y conscientemente. Así es que para empezar, vamos a retomar un poquito sobre qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir con crónico? Crónico quiere decir que, pues, que no se quita, ¿sí? No se quita, no es algo así como una gripa que me da y mañana ya se me quitó. Es una enfermedad crónica porque, pues, efectivamente no hay cura, no se quita. Progresiva porque puede progresar si no es bien atendida, ¿no? Entonces hay que tener control porque el cuidado y el manejo de la diabetes es sobre todo esto, tener este control, que mi diabetes esté controlada para que no haya complicaciones. La gente no se muere de diabetes, se muere por las complicaciones. Y es posible tener una diabetes bien controlada, sin complicaciones, cuando entendemos qué es la diabetes y cómo manejarla y tener esa compasión y pues ese amor propio, porque al final, pues tenemos que cuidarnos y no puede haber un cuidado si no nos queremos a nosotros mismos. Así es que, bueno, para entender la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, pero se basa principalmente en el exceso de glucosa en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que comemos, nosotros todo lo que comemos, se va a convertir en nutrientes. Es decir, si me como, por ejemplo, un sándwich de jamón con queso, aguacate, crema o mayonesa, el sándwich está compuesto por pan, que es un carbohidrato, ¿sí? O sea, tiene carbohidratos, el pan, porque está hecho a base de cereal, ¿no? Supongamos que es un pan de trigo. Luego está el jamón y el queso, que son proteínas, que es jamón que viene del pavo o del puerco y el queso que viene de la leche de la vaca.
Después la crema o mayonesa, que son grasas, ¿no? Grasas vegetales o animales, ¿no? O aguacate, que es grasa vegetal, o la mayonesa tiene huevo, obviamente, pero tiene aceite vegetal. O la crema, que es aceite, grasa animal. Y, por ejemplo, a lo mejor tienes jitomate, lechuga, que son verduras, ¿no? Que en su contenido, pues, tiene vitaminas, tiene fibra, etcétera. Entonces, todos estos nutrientes o nutrimentos, como ustedes lo quieran llamar, eh, pues están en el contenido de ese sándwich o de ese alimento. Pero nosotros cuando comemos, a la hora de comer, empieza la digestión desde la boca, desde que estamos masticando, utilizamos los dientes, las muelas, la saliva, todo eso funciona para empezar a digerir los alimentos. La lengua y los dientes empiezan a machacar los alimentos, masticamos y se empiezan a degradar se empiezan como a cortar en pedacitos para que se pueda absorber en el sistema digestivo, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por medio de la saliva también se empieza a hacer blando ese alimento para poder tragarlo. Pero fíjense, desde la saliva ya tiene enzimas que ayudan a degradar los carbohidratos. Por ejemplo, ese pan que tiene el sándwich está compuesto por varias moléculas de carbohidratos, ¿sí? Entonces, es un carbohidrato complejo que tiene muchas carbohidratos juntos, amarrados, hagan de cuenta que tiene bracitos, pero las amilasas salivales, que son estas enzimas que degradan a los carbohidratos, empiezan a hacer su función desde la boca, desde con la saliva. La saliva tiene estas enzimas, entonces se degradan y luego pasan a la hora que deglutimos, o sea, tragamos, deglutimos, pasan por el esófago, luego pasan al estómago y luego en el estómago vuelve el jugo gástrico, tiene otras enzimas que degradan proteínas, degradan carbohidratos, degradan grasas. Pero ¿para qué es esta degradación? Esto es la digestión. A eso se refiere con la digestión. Se empiezan a separar esos carbohidratos que están amarrados con esos bracitos, se empiezan a cortar. Hagan de cuenta que están machacando, por decirlo así, cortando, picando. Eso es lo que hacen en el estómago con el jugo gástrico. Se empiezan a cortar en pedacitos, pedacitos, hasta que se convierte ese pan, ese jamón, esa lechuga, todos los alimentos que comimos se convierten en moléculas mini, súper chiquitititas, que son los nutrientes. Entonces, ya que están en su molécula más pequeñita, es que podemos absorberlo hacia la sangre. O sea, nosotros no necesitamos jamón, no necesitamos pan, no necesitamos aguacate en nuestro cuerpo. Lo que necesitamos son los nutrientes. Y esos nutrientes se obtienen a partir de esa digestión, que es la degradación, es decir, esa machaca. Haz de cuenta que está como una licuadora en el estómago, en el intestino, desde la boca se está degradando. Y por eso se obtienen esas moléculas mínimas, pequeñísimas, que son la glucosa, que viene de los carbohidratos, los ácidos grasos, que viene de las grasas, los aminoácidos que vienen de las proteínas y bueno, las vitaminas y minerales, esos no necesitan degradación, ya como entran, así, no necesitan degradación. Entonces, hasta que están en esa molécula más pequeña, es que pasan a la sangre. Después de que están en el estómago, pasan al intestino. El bolo alimenticio le llamamos, lo que es esa machaca de comida que ya está degradada, digerida, entonces pasa al intestino y del intestino se va a ir lo que no sirvió, o sea que no lo vamos a absorber y no nos sirve para nada, se pasa a las heces fecales y se elimina por medio, sí, de las heces fecales. O lo que sí sirve es que ahí en el intestino, por medio de capilares, o sea, de venitas que tenemos entre lo que es la pared del intestino, se pasa hacia las arterias, ¿no? Esas arterias que van a llevar esos nutrientes, o sea, esa glucosa, esos azúcares, esas vitaminas, esos aminoácidos, los llevan a donde necesita el cuerpo. Entonces, ya una vez que están esas moléculas, pues entran a las células. Ahora vamos a hablar de solamente de los carbohidratos, porque eso es lo que
tiene que ver aquí con la diabetes. Entonces, la diabetes, cuando tenemos glucosa en la sangre, resulta que esa glucosa se absorbe a las células por medio de una hormona que se llama insulina. Imagínense que están en un salón, un cuarto, y ese cuarto donde están, ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí en esta oficina está cerrada, pero si yo necesito de energía para que esta oficina, imagínense que es la célula del músculo. Entonces, yo necesito energía, necesito gasolina, necesito poder funcionar. Lo que necesito es que entre la glucosa, porque la glucosa, su principal función es proporcionar energía. No estamos, proteínas tienen otra función, que es la de estructura molecular, músculos, etcétera. Las grasas también nos dan energía y otras sirven para otra cosa. Hoy estamos hablando de glucosa, entonces la glucosa para lo que nos ayuda es para tener energía. Sin energía no podemos funcionar, no podemos vivir, no podemos tener nada, o sea, necesitamos glucosa forzosamente. Imagínense que el cerebro, la única fuente de energía que el cerebro recibe es glucosa. No recibe ni grasas, ni vitaminas, ni proteínas, solamente glucosa. Entonces, resulta que en las células del cuerpo necesitamos de insulina para que la glucosa pueda entrar a las células. Imagínense que la oficina donde estamos, esta célula, que imaginémonos que es la célula del músculo, por ejemplo, necesita glucosa. Entonces, lo que pasa es que llega una persona con una llave, es el portero del edificio, pero necesita abrir la puerta para que entre la glucosa, esa persona que necesita traernos energía a esta habitación. Entonces, si no existe ese portero y esa llave para abrir la puerta, no va a poder entrar la glucosa a las células. Entonces, ese portero, esa persona que trae esa llave es la insulina. Esa es la función de la insulina. La insulina es una hormona producida en nuestro páncreas que se encarga de llevar la glucosa a las células del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando por alguna razón, por genética o porque hemos comido no tan saludablemente o por herencia o por la razón que sea, porque hay muchas causas para tener diabetes, la insulina se daña? A veces no hay suficiente porteros para abrir esa puerta o aunque hay muchos porteros, mucha insulina, resulta que no está la llave o esa llave está defectuosa y no puede abrir la puerta para que entre la glucosa. Entonces, por cada molécula de glucosa que comemos, ya sea los carbohidratos, la glucosa viene de carbohidratos. ¿De dónde vienen los carbohidratos? De alimentos que vienen de cereales. Los cereales son todo lo que viene de trigo, avena, cebada, centeno, arroz, trigo, papas, tubérculos, algunas leguminosas. Entonces, si nosotros comimos arroz, si comimos galletas, si comimos frijoles, si comimos frutas, si comimos azúcares, todo lo que contenga carbohidrato se va a convertir en glucosa. Hay carbohidratos que necesitan mucho más, o sea, el proceso de digestión es más largo. Por ejemplo, un pan, una tortilla, arroz, son carbohidratos complejos. Complejos significa que hay muchas moléculas de glucosa unidas por muchos, o sea, hay muchos bracitos. Imagínense a muchas personas agarradas de las manos y cada persona es una glucosa. Entonces, imagínense que el pan tiene como, supongamos, 20 moléculas de glucosa. Entonces, se tarda más tiempo en degradarse, en separarse para llegar a la sangre. Sin embargo, la fruta, por ejemplo, o los dulces, ¿no? Lo que es azúcar, ya nada más tiene uno o dos personas juntas, dos moléculas de glucosa, entonces nada más hay dos personas agarradas de las manos, es más fácil separar ese carbohidrato que es simple, pues en dos o en tres, a que si tengo que separarlo en 20, se tarda más. ¿Sí se entiende esta diferencia? De un pan, una tortilla o frijoles, que son carbohidratos complejos, a el carbohidrato que es simple. Simple es que tiene menos moléculas de glucosa. Entonces, para entender un poquito más de esto, yo siempre me gusta ponerles el ejemplo de lo que es la fruta. Por ejemplo, cuando ustedes, a todos nos ha pasado que nos ha bajado la presión, nos sentimos mareados, no comimos, no desayunamos bien y te sientes súper cansado.
Entonces, cuando estás tan cansado y mareado y sientes que necesitas azúcar porque te está bajando la presión, y les digo, lo que hace uno, la mayoría de las personas es, córrele, ve por una Coca-Cola, un jugo, un dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar llega directamente a la sangre, porque no tiene que hacer ese proceso de digestión tan complejo como si nos comiéramos un pan. No, si te sientes así, no vas y corres por una galleta o por pasta o por un pan. Lo que necesitas es azúcar, entonces te tomas la Coca-Cola o un jugo embotellado o una cucharada de miel, ¿no? O un dulce. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea rápido, que llegue rápido a la sangre. Entonces, inmediatamente, sí, nos empezamos a sentir mejor cuando tomamos una Coca-Cola, por ejemplo, porque la Coca-Cola es pura azúcar, ¿no? Entonces, si nos comemos un pan, pues sí nos vamos a sentir mejor, pero no va a ser inmediato, sino se va a tardar 15, 20 minutos, una hora, dependiendo, porque la molécula de carbohidratos es mucho más larga, más compleja, por eso se tarda más en separar, en hacer digestión y separarlo en glucosas. Entonces, esto ya quedando claro que es la diabetes. Ah, no, no, perdón, no, no he entrado a lo que es la diabetes. Estoy hablando de lo que es la glucosa y la insulina. La diabetes es una falla de esa insulina, ya sea que no sea suficiente la insulina o que haya la diabetes tipo, hay dos tipos de diabetes, bueno, hay varias. La diabetes tipo uno, la diabetes tipo 2, que es la que se necesita insulina, la que no necesitas insulina, y hay otra que es la tipolada, la gestacional. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de la diabetes tipo 2, ¿sí? La común, no, eso quiero que quede bien claro, porque la diabetes tipo uno, la que necesitas inyectarte insulina, que normalmente da cuando están niños, antes le llamaban la diabetes infantil, esa sí se necesita insulina y esa se necesita otro tipo de atención, ¿sí? De hecho, esas personas pueden comer absolutamente todo. Lo único que tienen que hacer es saber cuántos carbohidratos comieron para saber cuánta insulina aplicarse. Pero bueno, hoy estamos hablando de la diabetes más común, que es la diabetes tipo 2, que normalmente no se necesita insulina. A veces se necesita medicamento como la metformina, este, para poder controlarse. Entonces, ya conociendo todo esto, bueno, vamos a hablar de qué pasa, ¿no? Bueno, la diabetes cuando hay un exceso cuando como no funciona la insulina, hay exceso de glucosa en la sangre. Entonces, la diabetes significa que hay mucha glucosa en la sangre. Quiere decir que la glucosa que necesitamos en nuestras células no se están absorbiendo. Entonces, pues no estamos utilizando la glucosa como debería de ser. Entonces nos empezamos a sentir mal, y hay problemas. Obviamente tiene uno que tratar de tener balance como en todo, ¿sí? El exceso de glucosa, de sodio, de potasio, de cualquier nutrimento en exceso, pues va a ocasionar un problema en la salud. La diabetes, claro, el exceso de glucosa en sangre puede ocasionar problemas porque la sangre va a todas las partes del cuerpo, al corazón, a los riñones, a los ojos. Entonces puede afectar a estos órganos y por eso las complicaciones de la diabetes pueden ser pues muy, muy dañinas o incluso ocasionar la muerte. Entonces, por eso, el control de la diabetes es controlar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Y ya entendiendo todo esto que les acabo de explicar, porque es muy importante saber de dónde viene la diabetes, qué es, en qué consiste, para así entender por qué tengo que sí, cuidarme y comer de cierta manera. Entonces, ¿por qué decimos que la diabetes no podemos comer azúcares, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que lo primero que te quitan es no comer azúcar, no puedes comer pan, no puedes comer fruta y le tenemos miedo a que no vamos a volver a comer galletas, pasta, pasteles, etcétera. Entonces, la mayor preocupación y el miedo de los pacientes y frustración, porque genera muchísima frustración. De eso hablamos en esa entrevista con el nutriólogo Moisés, para que la busquen en mi programa, en mi cuenta de YouTube. Ahí están todas las entrevistas de radio que hicimos anteriormente. Hablamos de cómo llevar a cabo una diabetes en plenitud.
Bueno, primero hablamos de que el miedo, la angustia, nos ocasiona muchos problemas emocionales. A veces lo primero que nos genera, pues, es culpa, ¿no? De por qué me dio diabetes porque algo hice mal. Me hice algo mal, me porté mal, porque soy una gorda, porque como fatal. Y no nos ponemos a ver que la diabetes sí tiene mucho que ver la alimentación, pero muchísimo más tiene que ver otros factores, como la herencia, como el estrés, como miles de cosas. Entonces, no hay que sentirnos culpables para empezar, hay que trabajar esa aceptación de, bueno, pues lo tengo y lo que tengo que hacer es cuidarme para tratar de llevar una vida lo más plena posible. Entonces, cuando nos empezamos a preocupar por lo que voy a comer, ¿sí? O hacer dietas, porque hay dietas que lo primero que hacemos es ir al nutriólogo, llevar una dieta, restringir, quitarnos todos los azúcares, quitarnos las frutas, quitar todos los carbohidratos y empezamos a restringir. Ya hemos hablado mucho de las restricciones en este programa. ¿Qué es lo que ocasiona las restricciones? De hecho, hace 2 semanas hablé de por qué como con ansiedad. Y pues claro, cuando tenemos diabetes, tenemos tanto miedo y preocupación, pues nos genera ansiedad y mucho estrés. Con mucha razón y justa razón, claro que no queremos morirnos, no queremos que nos pase nada, no queremos tener complicaciones y pues nos empieza a dar mucho miedo. Pero el estrés y el miedo nos genera muchos problemas de salud. El estrés genera cortisol y el cortisol que es la hormona del estrés, nos genera muchísimos problemas a la salud. Empieza a haber alteraciones de insulina, hay muchísima inflamación, entonces hay muchos problemas de salud, incluyendo el sobrepeso, se altera la presión arterial, por eso la tiroides, o sea, se alteran muchísimas hormonas, como el cortisol es una hormona y las hormonas trabajan en cascada. Cuando hay un exceso de una hormona, pues se alteran otras. Entonces, por eso es tan importante mantener la calma, no tener estrés, tratar de comer lo más tranquilo posible y sin miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos genera muchos problemas. La restricción nos genera otros muchos problemas. Ya hemos hablado mucho de las restricciones en este programa de radio. Todas las restricciones nos generan ansiedades, nos genera culpa, porque recuerden, todo lo prohibido es lo más deseado. Entonces, por más dietas que hagamos y restricciones, nos quitemos todo, dulces, galletas, pan, lo vamos a seguir deseando y con mayor intensidad vamos a desear lo que nos gusta, porque porque nos gusta, porque lo disfrutamos, porque nos produce placer. Entonces, el sentir placer nos genera culpa, que también acabamos de hablar en otro programa sobre eso. El placer no, la desconexión que nos producen las dietas. Entonces, nos alejamos del placer, nos generamos mucha culpa al comer, que a la larga hay muchísimos pacientes con diabetes que padecen muchísimos atracones. ¿Por qué? Porque se restringen tanto, evitan tantos alimentos que hay días que no pueden evitar, se les antojó tanto comer un pastel que se atrasa. De hecho, tengo ahí varias historias de pacientes que me han contado. Por más que les digo, es que no quites todo de un jalón, no quites todo, o sea, puedes comer un poco de todo. En el balance está lo importante, porque cuando quitamos todo, puede haber esos atracones, esos sentimientos de culpa que luego viene, cuando hay culpa genera otra restricción o hay problemas muchísimos emocionales porque nos genera ansiedad, nos genera depresión, eh, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, tengo una historia que me acuerdo mucho que yo le decía a la paciente, es que puedes comer de poquito o tratar de balancearlo. La clave está en el balance, en comer de todo. Me dice, es que no, me tengo que quitar todos los carbohidratos porque si no, no voy a poder dejar de comerlos. Yo le decía, es que eso es peligroso, toda la restricción genera deseo, compulsiones. Y hubo un día que llegó llorando y me decía, es que tenías razón. O sea, hubo un día
que no lo resistí y no nada más me comí una rebanada de pastel, me comí como 5 rebanadas de pastel y la botella de tequila y me sentí tan mal, o sea, de momento no podía dejar de parar y después vino la culpa. Aparte, imagínense con diabetes, se imaginan la glucosa cómo se puso. Entonces, por eso es importante tomarlo con tranquilidad y en el balance es donde podemos encontrar ese control. El balance entre lo físico y lo emocional, el balance entre lo rico y lo que me da placer y lo que a lo mejor debería de ser tan permitido, a lo mejor me puede subir la glucosa, pero es preferible comer de poquito, tener ese control, tratar de tener comer conscientemente y saber, ok, me como una galleta, me como 2 galletas, ¿qué va a pasar si me como todo el paquete de galletas? O sea, no es lo mismo comerme con permiso y o sea, darme permiso incondicional de, ok, me puedo comer unas galletas, pero yo estoy consciente del peligro que puede ser comerme el paquete de galletas completa. Entonces ahí es donde entra la educación en nutrición y les recomiendo acercarse a un nutriólogo experto que les recomiende qué tips podemos hacer para no elevar la glucosa tanto. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como nutriólogos o como educadores en diabetes. Yo soy educadora en diabetes, por ejemplo, para evitar las complicaciones, ayudarles a comer con balance, sin eliminar alimentos, sobre todo sin eliminar, sin restricción, fomentando ese placer de alimentos que nos gusta y poder seguir comiendo todo lo que nos gusta, no quitar frutas, no quitar harinas, no quitar nada, porque sí se puede. Y hay estudios donde está comprobado que sí se puede siempre y cuando hagamos ese balance. Ahora, ¿cuál es la recomendación como nutrióloga que yo te puedo dar? Es muy fácil. Primero, estar consciente de que debes de comer de todos los grupos de alimentos. Ese balance de tener todos los grupos de alimentos en tu plato, no nada más carbohidratos. Si comes, por ejemplo, pasta y papas, ¿no? Es carbohidrato más carbohidrato y luego me como un pastel, pues imagínense el pico de glucosa hasta arriba. O si como un pan tostado con mermelada, imagínense pan más azúcar, glucosa altísima. Entonces, ahí lo que yo siempre les recomiendo es comer de los 3 grupos de alimentos, carbohidrato con proteína, con grasas y con frutas o verduras. Esos son los 4 grupos principales. Entonces, nunca comer los carbohidratos solos. Tampoco se estresen de, es que hoy me comí el carbohidrato solo. O sea, hay veces que pues no has comido nada y es mejor al comer poquito y lo único que encontraste disponible era una fruta, pues bueno, te la comes con tranquilidad y con compasión. Dices, lo único que encontré ese día para comer. Pero si tú estás consciente y tienes tiempo y eres consciente de que tienes que tener ese balance, incluye los 3 grupos de alimentos, sobre todo lo que tiene proteína, todo lo que tenga proteína es los derivados de animales, como puede ser pollo, carne, pescado, huevo, leche, queso, o las proteínas vegetales, como son almendras, cacahuates, leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, todo lo que sea proteína, la proteína combinada con carbohidratos va a hacer que ese carbohidrato que tiene, por ejemplo, el pan, las galletas, el arroz, no suba tanto la glucosa a la sangre, sino como que lo nivela. En vez de hacer, imagínense, ¿se acuerdan el pico de glucosa, perdón, de COVID, en tiempos de COVID? Te decían, no, pues está hasta arriba, lo que tenemos es que hacer flat, tenemos que aplanar la curva. Pues eso es lo que buscamos con los alimentos a la hora de comer carbohidratos, comiendo proteínas, comiendo grasas también, ya sea grasas animales o vegetales, puede ser todos los derivados de aceites vegetales o grasas animales como crema, mantequilla, todo lo que sea grasa, obviamente preferir grasas vegetales que porque no queremos tampoco problemas de colesterol. No es que estén prohibidos para nada, simplemente que haya variedad. Un día mantequilla, un día aceite, un día aguacate, un día crema, un día tocino, un día aguacate, otro día semillas, que haya variedad. Las grasas y las proteínas siempre van a hacer que esa curva de glucosa no se eleve tanto.
Eso es súper importante. Entonces, al haber combinado, imagínense, una pasta, en vez de pasta sola, comemos la pasta con verduras, una ensalada y carne, o la pasta lleva pimiento, cebolla, champiñones y pollo, pues ya estoy combinando todos los grupos de alimentos y eso hace que la glucosa no se eleve tanta. La otra es también la fibra. Por eso es tan importante comer verduras y frutas. Y la fibra, como por ejemplo está en la avena, en las verduras, en los frijoles, en las lentejas. La fibra ayuda a disminuir la glucosa en sangre. Entonces, comer completo de los tres grupos de alimentos, tratando de que haya balance, es decir, el balance es tratando de que las frutas, verduras, aumentar. Aquí, lo importante de la alimentación consciente en la diabetes es no restringir, no limitar, o sea, no hacer dietas que nos obsesionen, que nos ocasionen miedo, sino comer con conciencia, pero tratar de que haya ese balance con los alimentos. Balance se refiere a que haya balance. eh, lo que les decía, en vez de quitar, lo más importante es agregar. Y en el ese agregar, yo les digo siempre, agreguen verduras, todo lo que tenga colores. El color te da mucha variedad de vitaminas, nutrientes, minerales, pero sobre todo mucha fibra. Entonces, al tú agregarle color a tu platillo, te estás asegurando que le estás dando fibra. Entonces, si un sándwich está muy descolorido, porque nada más tiene pan y jamón y queso, pues agrégale pimientos, jitomate, aguacate, todo eso te está asegurando que tiene fibra y vitaminas. Igual, si un guisado, un arroz, le agregas chícharos, le agregas zanahoria, le agregas pimientos, esos colores te están agregando fibra. Y la fibra nos ayuda a disminuir la glucosa en la sangre. Otra cosa muy importante que siempre les recomiendo, trata de moverte, no por obligación. Sabemos que el ejercicio nos ayuda a mejorar la salud y entre una de esas nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, movernos es muy importante, pero movernos por satisfacción, no por obligación. Cuando se vuelve obligatorio, lo podemos abandonar muy pronto. Entonces, busca algo que te guste, no tiene que ser un ejercicio intenso, puede ser caminar, bailar, algo que te mueva, o sea, que muevas tu cuerpo, pero que lo disfrutes, porque si no lo disfrutas va a ser muy difícil que se vuelva un hábito. Entonces, es muy importante que se logre ese hábito para que sea constante. Y bueno, ya por último, porque se nos acaba el tiempo, recordar que cuidar mi diabetes tiene que ser como parte de mí. Tiene que convertirse en un hábito, algo que no sufra, algo que no sienta yo como obligación o porque a mí el enojo, o sea, cuando encontramos, es difícil, siempre que nos dan un diagnóstico, yo lo sé, es muy difícil. Primero pasamos por etapas de negación, de enojo, pero tenemos que tratar de aceptar. Ya cuando estamos en esta etapa de aceptación, pues hay que tratar de cuidar a nuestro cuerpo. Recuerden que es el único cuerpo que tenemos hasta el día de nuestra muerte y pues qué mejor que nuestro cuerpo se encuentre en buenas condiciones. Así es que tratémoslo con compasión, con amor y recuerden que no podemos cuidar algo que no queremos. Así es que traten de agradecer a su cuerpo todos los días, todos los días, por lo que les permite hacer. No importa el tamaño de cuerpo, no estamos hablando aquí, la diabetes no se cuida bajando de peso, la diabetes se cuida cuidando el de lo que se trata. Y la diabetes se trata de elevación de glucosa en sangre, así es que lo podemos controlar cuidando este balance de los alimentos, haciendo aumentando el movimiento y sobre todo teniendo una paz mental, porque recuerden que el estrés nos genera más problemas a la salud, más insulina, más problemas cardíacos, más problemas de todo. Entonces, traten de cuidar su cuerpo con esa paz, ese amor, ese cariño, esa compasión, para que puedan tener una mejor salud. La diabetes que se cuida desde el amor es una diabetes que puede estar mejor controlada
y no desde el miedo, no desde la preocupación, no desde el no me importa o el no te ignoro porque no estás, sino al contrario, te tengo y te acepto y te llevo como compañera para toda la vida, porque recuerden que la diabetes es algo que se tiene para toda la vida, así es que qué mejor cuidarla aceptándola y queriéndola. Así es que cuando queremos algo se puede cuidar mejor. Así es que bueno, pues les recuerdo que soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y te puedo enseñar a cuidar tu diabetes desde el amor y la compasión, sin dietas y sin restricciones, cuidando tu glucosa, pero con el disfrute que te mereces. Sí, continuando con ese disfrute hacia los alimentos, sin miedo, sin restricciones, con paz y con libertad, como todos nos merecemos. Así es que bueno, pues ya saben, si quieren contactarme, pueden seguirme en mis redes sociales, que son Instagram, YouTube y Facebook, como Balance y Sazón o Lucy García, o contáctenme aquí por el radio, aquí a los teléfonos de Radio Centro Multicultural. Así es que bueno, pues yo me despido deseándoles toda la felicidad y salud que se merecen y pues los espero la próxima semana. Mismo horario, mismo día, lunes a las 11 de la mañana, horario de Michigan, horario del este. Así es que bueno, pues me despido. Así es que aquí los espero la próxima semana. Hasta pronto.